práctica que siempre está en las noticias, en la boca de toda la sociedad, al tratarse de un tema muy delicado como es el tema de la violencia. Exacto, no, muchas gracias por aceptar en este día la invitación, aparte que es un tema muy que nos interesa a toda la sociedad en realidad, ¿no, Alexandra? Porque estamos viviendo en una sociedad cambiante, con también mucha violencia que queremos cambiar de igual manera. Entonces, quisiera que nos diga a qué organización pertenece y que nos cuente un poquito más o menos cómo se trata de dónde usted está viniendo. Ya bien, como lo ha indicado en la introducción, yo pertenezco a la organización, es una ONG, una organización no gubernamental, su nombre es Capacitación y Derechos Ciudadanos, por sus siglas CDC. ¿Qué hacemos nuestra institución? Trabajamos ya más de 25 años, estamos al servicio de la sociedad, trabajando con los sectores más desprotegidos, más vulnerables. Es así que en estos últimos tiempos, especialmente desde el momento que yo estoy hace 3 años atrás, y que también coincide más o menos con la promulgación de la ley 348, ¿no es cierto? Desde la promulgación 348, mi área específicamente se dedica justamente a atender temas de violencia contra la mujer. ¿En qué sentido? Trabajamos en el tema de prevención de la violencia contra la mujer, pero no solamente nos limitamos al tema de la mujer, sino también a la niñez, obviamente, ¿no es cierto? O sea, nosotros englobamos la prevención de la violencia, de las violencias en realidad, ¿no es cierto? Trabajamos con el tema de prevención, brindando talleres, capacitaciones, sensibilización sobre la ley 348 a diferentes instituciones que nos vienen a solicitar y con las que tenemos convenio también. Eso por un lado, el tema de la prevención, pero también está el de la atención. Y para esto nosotros como institución brindamos el apoyo legal, jurídico, gratuito además a las mujeres que han sufrido violencia. ¿A través de quiénes lo hacemos? Lo hacemos a través de 2 grupos de voluntariado. Un voluntariado que consiste en estudiantes de últimos años egresados de las carreras del área social específicamente, sobre todo abogados, entendiendo de que nuestro trabajo está enfocado más al área jurídica. No, pero no es limitativo, porque como base tenemos la promoción, difusión de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, los derechos humanos nos involucra a todos los sectores, ¿no? Exacto. Y a través de otro grupo que se llama la Red de Profesionales en Derechos Humanos. Es una red ya conformada por profesionales quienes hacen el trabajo directamente. En el caso de los abogados van a ser abogados pro bono, significa que no cobran honorarios profesionales, ¿no es cierto? Atienden de manera directa. O sea, las personas que van a rendir su denuncia, ¿no? A ellos no les cobran nada. Sí, a las víctimas en todo víctimas, caso, ¿no es cierto? O nosotros le llamamos beneficiarios en todo caso. Eso por hablando específicamente de nuestra área que se llama el Programa de Orientación Jurídica, Asistencia Legal y Conciliación, porque también somos un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, que nos permite resolver los problemas de manera más efectiva, más fácil, rápida, hasta gratuita, porque nosotros al constituirnos como una organización sin fines de lucro, entonces no hacemos ningún cobro, ¿no? Si lo hacemos es por la emisión de un acta que sirve para la elaboración de la invitación, o sea, es para pagar el material con el que trabajamos, ¿no? Yeah. Entonces, tiene un bajo costo. Eso en cuanto a nuestra área específicamente, de la que yo soy el coordinador. Pero nuestra institución también trabaja con 2 áreas importantes, como es el caso de privados de libertad, menores infractores, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos, bueno, el área correspondiente trabaja justamente con estos menores infractores con un enfoque restaurativo, ¿no? Esa es la parte fundamental de esta área, de esta otra área que trabaja nuestra institución. Y otra también fundamental que ha causado mucha incidencia, especialmente en estos últimos tiempos, es el programa de Iguales ante la Ley, que trabaja con la población LGBT. Esas son las 3 áreas de la institución. Me parece muy, muy bueno. También yo creo que, haciendo un paréntesis en todo esto, es importante recalcar que el CDC, la dirección del CDC, donde se puede aproximar las personas que quieren hacer una denuncia, empezar con la denuncia, si hay algún número de celular también, y si tiene alguna cuenta de redes sociales para toda nuestra radio escucha, porque es necesario empezar desde ahí. Entonces, doctor. Sí, para eso justamente, como no podría ser de otra forma, nosotros también estamos ya explotando lo que son las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Para qué? En beneficio obviamente de la sociedad. Exacto. Ese es el único interés que nosotros tenemos.
Sin embargo, nuestra dirección está en la avenida Arce, 2342, es de la Plaza Isabel la Católica, a cuadra y media hacia arriba, subiendo hacia arriba. El punto de referencia más claro es la Pisa Nostra. Al lado de la Pisa Nostra, ahí nos pueden encontrar con un letrero verde que dice CDC. O sea, las personas que tienen, en primer lugar, como es una oficina de orientación jurídica, nosotros brindamos esta orientación jurídica a todos en general, de manera gratuita, en todas las materias del derecho, ¿no? Ese es un plus que tenemos, ¿no? Ahora, vamos a hacer patrocinio legal gratuito, o sea, vamos a brindar un abogado para hacer la denuncia, asistir a las audiencias y obviamente proseguir con el proceso a mujeres víctimas de violencia. Y no solamente a mujeres víctimas de violencia, sino también atendemos casos conexos o derivados de un hecho de violencia, que yo creo que más adelante lo vamos a explicar de qué consiste, ¿no es cierto? Y nuestros teléfonos son el 291 19 80 y 81. Son dos números fijos al que se pueden comunicar. Y en las redes, en el Facebook, estamos como CDC Bolivia o Capacitación y Derechos Ciudadanos Bolivia. Otra vez el número de celular o teléfono, por favor. El teléfono es 291 19 80. Perfecto. Genial, doctor. Muchas gracias. Bueno, para empezar ya con el tema, primero podemos hablar de la parte social, sociológica, y de ahí ingresar a la parte jurídica, en específico la 348. ¿Cuál cree usted que es la situación de la mujer en Bolivia actualmente? Es muy complicado dar una percepción, ¿no es cierto?, del trabajo que nosotros nos basamos al trabajo que realizamos. Y como respuesta a ese trabajo, como resultado al trabajo que realizamos, tal vez yo me podría animarme a emitir algún criterio al respecto. Pero tiene que ver más, digamos, seguimos en lo social, seguimos con una fuerte presencia del machismo, del patriarcado, ¿no es cierto?, que hace que las mujeres hace que las mujeres sigan tolerando la violencia como parte, no sé, diaria, cotidiana de su vivir, ¿no? Pero vemos también que especialmente nuestra institución que se encarga de brindar esta ayuda jurídica, hace que las mujeres puedan empoderarse, ¿no? Empoderarse y conozcan sus derechos y puedan acudir a las instituciones públicas, ya sea públicas o en nuestro caso a nuestra institución, para que ellas más bien puedan ejercer su derecho a denunciar sobre la violación o sobre eso, ¿no es cierto? Sobre la violencia. La violencia contra la mujer. Pero de manera general en la sociedad se sigue notando que hay todavía desinformación, hay personas, mujeres, que no conocen, no saben muy bien, no saben dónde acudir, ante qué instancias, y eso es lamentable, ¿no es cierto? Y eso yo creo que tiene que ir acompañado de, no sé, educación, por ejemplo. También yo creo que viene muy acompañado del miedo, ¿no? Que también hay algo que no les permite realizar la denuncia, porque en todo ese tiempo de la promulgación de la ley se ha hecho una fuerte campaña para que las mujeres denuncien programas de televisión, spots publicitarios tanto en radio como en televisión y en redes sociales para que puedan llegar a denunciar, pero tal vez un factor también, no sé qué usted opina, doctor, es el miedo tal vez a un factor más psicológico que no les permite realizar la denuncia todavía, o que les permite aguantar grandes periodos de violencia. O sea, la mujer se reprime y recién en un momento u otro ya se cansa y, como usted dice, se empodera. Sí, justamente tiene que ver mucho con la violencia psicológica. O sea, es esa dominación que sienten, ¿no es cierto?, que esa dominación por parte del hombre, del cónyuge, y también del de cónyuge, la sociedad, sí, que hace que las mujeres todavía no pueda ejercer o más bien hacer la denuncia correspondiente, que va ligado también con la dependencia económica. O sea, si vamos a hablar solamente de un factor, es no darle la real importancia a la temática, ¿no es cierto? Son varios factores que influyen para que esta persona todavía, o la mujer en realidad, en general, no pueda acudir. O bien, si acude, es que las instancias encargadas de la atención de casos de violencia no es rápida, no es oportuna, o recibe malos tratos, que va a hacer que ella nunca más vuelva, ¿no es cierto?, porque no se siente protegida por esas instituciones que deberían protegerla a ella, como dice la ley.
pero como al verse que no está siendo atendida correctamente, como indica, bajo los principios que la misma norma indica, entonces la persona sigue en esa situación viviendo, tolerando todavía la dominación y la violencia. Aparte del miedo, doctor, también pueden ser los roles de género y el machismo, ¿no? Como situación estructural de la sociedad, como política de sujeción de los cuerpos, de los géneros, imponer roles de género determinados a las mujeres en el sentido de aguantar, de que si va a denunciar está destruyendo su hogar, que los trapos sucios se los lavan en casa, todos esos roles de Sí, género. está muy ligado, por eso nosotros cuando brindamos algún taller, alguna capacitación o sensibilización, damos muy fuerte o hacemos o ponemos un mayor énfasis justamente en el género, por ejemplo, ¿no es cierto? Los roles con los que se han educado las mamás y sin quererlo, las propias mujeres, las propias mamás siguen aplicando o siguen practicándolo, siguen poniendo, heredando, ¿no? Porque se sigue heredando a los niños. Sí, se sigue heredando eso de que no tienes que seguir con tu esposo, porque qué va a decir la sociedad, Sí. qué va a decir la gente, o tienes que aguantar. Entonces, y es un tema muy delicado porque frente a ese trabajo que nosotros pretenderíamos hacer, estamos frente a instituciones que ya están constituidas históricamente, ¿no es cierto?, que no nos permiten avanzar más allá, ¿no es cierto?, que sirven de refuerzo más bien para mantener justamente lo que acaba de mencionar, ¿no? Mantener el patriarcado, el machismo, los roles de género, o sea, no nos permite avanzar. O sea, seguimos pensando, o las mujeres siguen pensando de que la educación que han recibido con ese tipo de formación se tiene que replicar y tiene que seguir en el tiempo. Y bueno, doctor, pasando y entrando un poco ya a lo jurídico, la Constitución reconoce, ¿no?, tanto en el artículo 14 que todos somos iguales, que no se puede discriminar por género, sexo, Sí. y también el artículo 15 indica que todas las personas, en especial las mujeres, tienen el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica. ¿Usted cómo ve desde que se promulgue esta Constitución las normativas y el avance que ha habido social y normativamente en favor de las mujeres y que se pueda cumplir este derecho de vivir sin violencia? Sí, se ha visto, ¿no? Tampoco es que vamos a desconocer, ¿no es cierto?, los avances específicamente en lo que tiene que ver en lo normativo, en lo jurídico, se ha visto los avances, ¿no? O por lo menos se ha intentado, ¿no?, con las promulgaciones de esta ley, obviamente que permiten que las mujeres puedan, o más bien, bueno, hablar de eliminación de la violencia yo creo que es muy, ¿no es cierto?, muy pretencioso todavía hablar de la eliminación, pero por lo menos para que disminuya los índices de violencia, aunque parecería que es contradictorio porque hay más denuncias y hay más casos de violencia, ¿no?, de feminicidios especialmente, ¿no es cierto?, que ese es un medidor, digamos, de la situación real en la que estamos viviendo ahora, especialmente cuando tenemos normas internacionales y nacionales de protección a las mujeres, ¿no? Pero es un avance, y esta ley, al tratarse de una ley integral, o sea, estamos hablando de la ley 348, es una ley integral que involucra no solamente la atención jurídica, no solamente una vez que ocurre el hecho, sino que va más allá, porque nos habla de la prevención, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos habla de que hablemos de género, por ejemplo, o que en los colegios, en la educación, ¿no es cierto? Nos habla del ámbito de la salud, cómo tienen que operar estos servicios estatales o instituciones estatales en contra de la violencia, ¿no? Por eso yo me animaría a decir que en ese sentido es un avance, pero no lo es todo, eso es lo que tenemos que entender también, ¿no es cierto? Ahora, hay un aspecto importante, cuando hablamos de la ley 348, no podemos referirnos como cualquier otra norma, eso es lo más importante, o sea, como es una ley para prevenir la violencia de género, entonces tenemos que poner énfasis en ese tema, en el género, porque ahí es donde o ese factor más bien va a ser que no podamos ver la real dimensión de la ley 348. Esa es la real dimensión que tenemos, y si lo tomamos solamente como una ley más, como una norma más, o sea, se puede o no cumplir, ¿no es cierto? Y no ponemos énfasis en lo que es más importante, y como lo acababa de mencionar, y como lo dice la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto?,
el derecho que tienen todas las personas, en particular las mujeres, a vivir una vida libre sin violencia. Y, doctor, esta perspectiva de género que involucra la ley 348, ¿nos puede dar un pantallazo general? ¿Qué es legislar o juzgar con perspectiva de género? Sí, en realidad cuando se habla de el enfoque de género, ¿no es cierto? Exacto. O la perspectiva de género, ¿no es cierto? Que tenemos que además es se constituye una obligación por parte de los operadores de justicia especialmente en actuar de esa forma y que tiene que ver con la igualdad que tienen que tener las personas, ¿no es cierto? Las mujeres en particular. Al hablar de la 348 obviamente no estamos refiriendo a la mujer, pero también hay otra normativa, ¿no es cierto? Bueno, más bien es amplia, ¿no es cierto? No solamente género se refiere al tema específicamente de la mujer nada más, ¿no es cierto? Entonces la perspectiva o el enfoque de género tiene que, desde el momento que una persona, un funcionario recibe la denuncia, tiene que ver la situación de la persona que está denunciando. ¿Cuál es su situación de vulnerabilidad? ¿No es cierto? Como mujer, como madre embarazada, por ejemplo, o como niña todavía, ¿no es cierto? En un caso de violación, se tienen que considerar todos esos aspectos, cómo vive la situación de riesgo de la mujer, ¿no? La situación de dominación que ha vivido constantemente, que no le ha permitido nunca hacer una denuncia, ¿no? Hasta que ha llegado al punto de El feminicidio. Claro, del feminicidio, a punto de que ponga en riesgo su propia vida. Exacto. Y recién darse cuenta de que tenía que hacerlo, ¿no es cierto? A partir de la denuncia de los operadores en este caso de la policía o del SLIM, de la FELCB o del SLIM, que tienen que actuar con esa perspectiva, ¿no es cierto? Tomando en cuenta esos factores que han hecho que esa persona, en este caso esa mujer, esté en un estado de vulnerabilidad. Y la perspectiva no solamente tiene que ver con la denuncia, sino con el proceso mismo, al momento de dictarse la sentencia también. O sea, se tiene que valorar todos esos aspectos para considerarse desde la denuncia, durante el proceso y en la sentencia que se le va a dar al agresor. Entonces el operador de justicia, o ya sea las autoridades que deben hacer cumplir esta ley, tienen que poner en consideración y en la balanza las condiciones personales de la mujer víctima de violencia, sí, para poder lograr una igualdad real. Exactamente, esa es la perspectiva, ¿no? El enfoque de género que se le tiene que brindar. Y ahora, desgraciadamente, los funcionarios públicos encargados de la temática no desconocen mucho, ¿no? La temática, ¿no? O sea, empezando justamente como hablábamos, ¿no es cierto? Es una ley para prevenir o contra la violencia de género, y muchas veces desconocen ese aspecto. Los mismos funcionarios, que la ley dice que deben ser gente especializada, capacitada para atender esa temática y debería conocer, ¿no? Como parte del trabajo que realizan, deberían conocer, sin embargo, no los conocen. Por eso es que quieren, al tratar a una víctima de violencia, quieren tratar como algún delito más, ¿no? Y no es el espíritu de esta ley. O sea, no es, sino que deben conocer qué es la perspectiva, el enfoque. Tienen que brindarle esa perspectiva de género para atenderla bajo esas circunstancias que hemos descrito, ¿no es cierto? Si está sí, en doctor, estado de vulnerabilidad y demás. Tiene razón, es muy importante que sí se conozca. Y también lo que usted señalaba también es muy importante, que cómo podemos todos sabemos de la ley de la ley dicha de la 348, todos sabemos de la 348, o sea, todos sabemos que defiende a la mujer, pero a la vez también estamos desinformados. Como se dice, podemos estar informados, pero a la vez también estamos de manera desinformada. Por ejemplo, el Ministerio Público hasta marzo de este año se han registrado 28 feminicidios. O sea, es casi más de la mitad del año pasado. Y se han registrado 4.674 casos de violencia familiar doméstica, también en la mujer. Entonces, la ley, ¿cómo llega también? O sea, porque estamos en la ciudad, en la parte urbana, les llega, ¿no? Les llega, pero también, ¿qué es lo de la parte rural? Sí, aquí yo tengo todavía un dato más que constituye el primer semestre. Tenemos en feminicidios, tenemos 61 feminicidios de enero a junio, por ejemplo, ¿no? Y con los datos también del Ministerio Público.
Ahora, ¿a qué se debe ese factor? Yo al principio decía de que se podría, parece contraproducente, ¿no es cierto?, el conocimiento, el ejercicio de las leyes en favor de las mujeres, con la aparición, en vez de que reduzca los índices de violencia, aumenten en un 15-20% a comparación del año pasado, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es, digamos, la interpretación que podemos darle nosotros, ¿no es cierto?, que estamos trabajando en la temática? Una podría lo que ya decimos, ¿no es cierto? Una perspectiva, digamos, una interpretación que le podríamos dar a esto es de que las mujeres todavía no están llegando, ¿no es cierto? No está llegando la información como corresponde. No está llegando a las mujeres por diferentes factores, ¿no? No hay, o no tienen acceso a los medios de comunicación de las áreas rurales y todo lo demás, ¿no? Que siguen pensando que eso es una práctica cotidiana, que el marido, el esposo tiene el derecho de hacer con la mujer lo que vea conveniente, ¿no es cierto? Por otra parte, es el conocimiento más bien, ¿no?, de las leyes para promover la denuncia. O sea, es el conocimiento que ha incrementado las denuncias, ¿no?, en casos de feminicidio, como que han violencia soltado contra... las cadenas, ¿no?, Claro. de las familias. Esa podría deberse, digamos, ¿no?, ¿cierto? O sea, podría analizarse desde dos perspectivas, desde dos puntos de vista, pero obviamente es difícil dar una afirmación concreta a qué se debe este fenómeno. Todavía tiene que estudiarse, es un fenómeno Exacto. que no se ha tratado todavía, puede deberse a esos dos factores o tal vez habrá otros más. También. Sí. Está bien, doctor. En el siguiente bloque vamos a todavía profundizar más el tema de violencia contra la mujer. Estamos ahora con el doctor. Con el doctor Hernán Ortiz. Con el doctor Hernán Ortiz. Vamos a profundizar al siguiente bloque más sobre la violencia contra la mujer, que abra un debate, que abra también los ojos a los radioescuchas para que empiecen también la denuncia y puedan apoyarse en las instituciones o en las ONGs que también les van a brindar un apoyo tanto gratuito. Y en este corte les invitamos a que pasen a la página de Facebook de la CDC para poder tal vez quedar en alguna cita o algo así. Granizo de plomo hará su agujero de honor, su canción. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Para viajar lejos, no hay nave mejor que Radio Impacto Bolivia. La radio sin fronteras. Credembol, empresa especializada en la elaboración de credenciales en PVC y todo tipo de accesorios como cintas tejidas, serigrafiadas y portacredenciales, hologramas, diferentes materiales, diseños y tamaños, credenciales desde 10 bolivianos, todo en plástico PVC. Llámenos al 241-6084 o visite nuestro sitio web credembol.com. Si piensa en credenciales, piense en Credembol. Centro Integral de la Danza Chelo Urquidi, ballet folclórico, para niños a partir de los 4 años, jóvenes, señoritas y adultos sin límite de edad, postulantes al ballet clásico, folclórico, español, internacional y danza contemporánea. Tango para toda edad. De 15 a 20 años se recibirá alumnos con plan, estructura y organización curricular para las carreras de formación profesional docente. Inscripciones abiertas. Turnos, mañana, tarde y noche. Dirección, Avenida Ecuador, número 2164. Edificio Carla Patricia, entre Astiazo y Huachalla. Teléfono 241-7606. Celular 712-97-118. Ballet folclórico Chelo Urquidi. ¿Qué tal, amigos? Les habla Arturo Conde, vocalista de la banda. Si olvidaras el ayer cuando decía. Todos disfrutamos de la música, pero no todos la pagamos. Pensar que la música es gratis es igual a pensar que el trabajo de un autor no vale. Las canciones son propiedad intelectual. Todas en general tienen un dueño, autor y compositor. Estos tienen el derecho exclusivo de autorizar
o prohibir el uso de sus obras. Ya no quiero recordar los momentos que te amé. Me costó. Es un mensaje de Sobo Daicom. Sobo Daicom, Sociedad Boliviana de Autores y Compositores. Siempre camina al lado contrario del tránsito de los automóviles. Es un consejo de Radio Impacto Bolivia. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Radio Impacto Bolivia, tu amigo de corazón. De animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá. Buenas tardes nuevamente a todas nuestras oyentes y a nuestros oyentes. Seguimos con el programa de violencia contra la mujer. Seguimos con el doctor Hernán Ortiz. Doctor, ahora, para empezar, bueno, ¿nos podría dar qué se entiende por violencia según la ley 348? Y también qué tipos de violencia existen, porque también hay muchas veces en las que se dice, pero solamente te ha amenazado, ¿no? Solamente te está diciendo ciertos insultos, pero eso no es violencia, no es agresión. ¿Es violencia, es agresión? ¿Qué es lo que nos dice la ley? ¿Qué entendemos por violencia y qué tipos de violencia podemos encontrar y sanciona la ley? Sí, uno de los aspectos importantes de la ley es que da una definición, ¿no? De cuándo justamente es violencia, cuándo se considera violencia, cuándo una persona está en situación de violencia, y eso es bien importante. Y también, obviamente, da los tipos de violencia, ¿no es cierto? Que lo refleja claramente y dice no son limitativos tampoco, ¿no es cierto? No son limitativos, o sea, no es que solamente estas constituyen violencia, claro, ¿no? Sino que es extensivo. Para poner claro la definición de lo que constituye violencia, por favor, me voy a permitir dar la lectura de la definición que hace la ley 348 en su artículo 6. Y dice, violencia constituye cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual, psicológico a una mujer u otra persona que genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Ahí ya nos está describiendo cuándo se considera violencia. Ahora, es distinto, pero tiene bastante relación, la situación de violencia. Cuando una persona, una mujer en este caso, está en una situación de violencia. Y dice en el inciso 2 del mismo artículo, señala, es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se encuentra una mujer en un momento determinado de su vida. Entonces cabe resaltar que desde el primer inciso ya, desde ahí es violencia. Sí. Desde ahí ya se puede hacer también una denuncia, ¿no? Claro que sí. Ahora, esta situación de violencia nos sirve justamente nosotros, como institución, como CDC, también formamos parte de una red más amplia a nivel nacional que se llama la Alianza Libre Sin Violencia. Esta red lo que hace es específicamente investigar cuándo, o más bien dicho, cómo es la atención de los centros encargados de brindar esta atención, valga la redundancia, ¿no? Claro, ¿cierto? porque es importante también, no sé, yo digo, una mujer que está vulnerable y va a la atención y ahí todavía le agreden más y sí, le dicen, no sabemos, o le mandan a ciertas ventanillas que alguna vez, algún momento escuché, una mujer no sabe qué paso seguir también para realizar una denuncia, sí, no sabe, o sea, recibe la denuncia ya sea física o psicológica, y se halla desprotegida y no sabe dónde ir. Y continúa justamente lo que señala, ¿no es cierto? Está en una situación de violencia todavía, a pesar de que haya hecho la denuncia, y todavía hay personas que le siguen amedrentando, siguen la situación de violencia. Y justamente, como les decía, terminando lo que acababa de mencionarles, como Alianza se ha creado un formulario de valoración de riesgo que permite, ¿no es cierto?, ver justamente
si persiste o no persiste esta situación de violencia que está viviendo, ¿no? Para determinar qué acciones se van a continuar o se van a seguir en ese caso. Pero yendo más allá, y como les decía, en el artículo 7 nos hace referencia a los tipos de violencia. Para no marearles, digamos, a la audiencia con todos los delitos, con la gama de delitos, o más bien dicho, los tipos de violencia, vamos a citar, o se puede citar las más comunes, ¿no es cierto?, que parte de la violencia física, ¿no? La psicológica, la sexual y la económica. Principalmente esos son los tipos de violencia. Obviamente la ley indica violencia mediática también, ¿no es cierto? Se habla mucho de violencia mediática, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, violencia sexual que ya habíamos dicho, violencia contra los derechos reproductivos, etc., ¿no? Son 17. Son 17. ¿Y todos los tipos de violencia tienen diferente tratamiento por la autoridad o es el mismo tratamiento? Es el mismo. El procedimiento para cuando se recibe una denuncia por violencia es el mismo. El procedimiento es el mismo. O sea, no deja de ser un procedimiento penal al final, ¿no es cierto? Con la salvedad de que la misma ley indica de que el trato debe ser preferente, ágil, o sea, rápido, en otras palabras. El procedimiento debería ser rápido. Desgraciadamente ese aspecto no se toma en cuenta por los operadores de justicia. Y doctor, ¿quién puede hacer la denuncia? ¿Solamente la mujer víctima de violencia, sus amigas, amigos que conocen del hecho? ¿Y cuál es el procedimiento ya que tiene que seguir una mujer víctima de violencia? Todas las personas que tienen conocimiento sobre la comisión, o más bien dicho, sobre un hecho de violencia, puede denunciar. Especialmente, obviamente, están los parientes, ¿no? Los familiares, los parientes, y también los funcionarios que trabajan en instituciones de atención especial, médica, por ejemplo, ¿no? Tienen la obligación, cuando atienden a una paciente, si hay rasgos de que esto ha sido producto de violencia, entonces ellos sí tienen la obligación, ¿no? Tienen la obligación de remitir a las instancias correspondientes. Una vez determinado, o sea, como estamos indicando, ¿no es cierto?, todas las personas pueden hacer la denuncia, ¿no? ¿Y cómo lo haces la denuncia? ¿Dónde lo haces? Lo puedes hacer la misma ley, o sea, la ley ha permitido la creación, pues, por ejemplo, en primer lugar puedes ir a la policía, de manera general puedes hacer la denuncia ante la policía, si estás sufriendo violencia, ¿no es cierto? Como atención, como vemos que hay centros policiales en todas las zonas, entonces el primer paso es ir a la policía, hacer la denuncia. Ya una vez determinado si es violencia intrafamiliar, va a poner en conocimiento de la FELCB, que es una unidad policial especializada en tratar temas de violencia, ¿no es cierto? Violencia, y la FELCB hace las investigaciones correspondientes, le brindará ayuda médica si corresponde, preservará el lugar de los hechos, recolectará las pruebas, en primera instancia si es de acción directa, o sea, si en ese momento se está cometiendo el hecho, entonces le va a restar en primer lugar, ¿no es cierto?, las 8 horas, y después, una vez que tenga el conocimiento, el fiscal hará el apremio correspondiente si corresponde, o sea, la aplicación de las medidas cautelares si corresponde, ¿no? Entonces ese es el procedimiento, pero no solamente es la policía, la FELCB, sino también se puede hacer directamente en los SLIMs, como tenemos aquí. Estamos divididos por distritos, sí. Entonces en cada distrito hay un SLIM. Tenemos la periférica, tenemos Cotauma, tenemos San Antonio, tenemos Zona Sur, Chuquiaguillo, me parece que es. Entonces se puede hacer directamente el SLIM. Y ahí todavía el trabajo es integral, son servicios legales municipales, ¿no es cierto? Son integrales, de atención integral, lo que significa que tienen profesionales en trabajo social, abogados y psicólogos. Entonces se facilita. Pero una vez que reciban la denuncia, entonces ya estamos hablando de 4 instancias, todavía 5 instancias donde se puede hacer la denuncia directamente. Hemos hablado de la FELCB, hemos hablado de los SLIM. También están los CIGPLU, los Centros Integrados Plurinacionales, donde atienden a víctimas de violencia. Está el CEPDAVI, que es el Servicio de Defensa a las Víctimas, CEPDAVI, y por último tenemos, se me da en este momento, pero esas son las pero ya más hay 4, conocidas, ¿no? Entonces ya hay 4 donde cualquier la mujer fiscalía, puede hacer. directamente la fiscalía, 5. Entonces tenemos 5 instancias donde podemos hacer la denuncia correspondiente.
¿no? Claro que tiene sus particularidades, digamos, ¿no es cierto? A la fiscalía tienes que hacerlo con una denuncia formal, o sea, escrito. No te van a pedir. Pueden recibirte, dice la norma, ¿no es cierto? Pueden pedirte, pero aquí volvemos, ¿no es cierto?, a la aplicación preferente de la ley, ¿no? No deberían pedirles ni siquiera formalidades, porque es la denuncia, recibir la denuncia, pero lo que hacen más fácil en la fiscalía es no hablar con un abogado, presentar la denuncia, ¿no es cierto?, o la querella. Pero esas son las instancias llamadas por cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia puede hacerlo, especialmente los familiares o la víctima. Y doctor, también cuando se producen hechos de violencia, principalmente física, económica, también, por ejemplo, algo que hacen las personas es retenerle sus documentos a la mujer, ¿no? Para que no pueda denunciar o, obviamente, quitarles el dinero. ¿Qué requisitos se necesita, lo que establece la ley, ya sea en general o tal vez para alguno de los lugares en particular? ¿Necesita un documento de identidad? ¿Necesita pagar algo la mujer? ¿Necesita ya llevar las pruebas? Sí, se puede hablar en diferentes casos, ¿no es cierto? Pero también aquí la misma ley indica, dentro de los principios está el informalismo. O sea, dice para que no quede impune el hecho, puede recibirte sin cumplir ningún tipo de requisito, solamente la presencia y la denuncia verbal. Porque ¿qué pasa si se escapa de su casa en el momento de violencia? Exactamente, sale tal como está y no se va a estar preocupando en sacar los documentos de la casa y nada por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, en base a ese principio, lo que tenemos que pedir es que a medida que vaya avanzando el proceso, o sea, la investigación en primer lugar, es que se van a ir reponiendo esos aspectos formales, digamos, ¿no es cierto? Ahora, a la fiscalía sí se necesita la identificación, el lugar donde se le va a notificar a la parte contraria y todo lo demás, porque ya lo hacen. Además, eso lo hace ya un profesional abogado, ¿no es cierto? Ya tiene el conocimiento, sabe en qué circunstancias tiene que presentarse la documentación y cuáles no y cuándo procede. O sea, debería poderse hacer la denuncia hasta sin pruebas, porque en eso consiste el trabajo de la FELCB, por ejemplo, ¿no es cierto? Una vez que tenga el conocimiento el fiscal, va a requerir el auxilio de la FELCB para que haga los actos investigativos, ¿no es cierto?, para encontrar la relación de los hechos y todo lo demás, todos los aspectos que tienen que ver con la investigación, porque la policía es el brazo operativo de la fiscalía, ¿cierto? Entonces, en el proceso, una vez que se haga de la denuncia, lo más importante aquí en la denuncia, cuando se hace la denuncia por parte del fiscal, es la emisión de las medidas de protección. No, porque también es importante. Ese es el factor más importante, porque una persona cuando hace la denuncia está en una situación de riesgo, como acabamos de verlo. Exacto. Es una situación de riesgo, entonces, ¿qué es lo que necesita la víctima? Precautelar la seguridad, su integridad física. ¿A través de qué? ¿A través de quién? Del fiscal que va a emitir esas medidas de protección correspondientes. Entre ellas está, por ejemplo, que salga el agresor de la casa, ¿no? Que salga el alejamiento del agresor de la casa. Después, esa es, por ejemplo, una medida precautoria de carácter personal, pero también hay real, digamos, si es una violencia económica o que pueda él en una conducta de mala fe querer vender los bienes bienes propios todavía de la esposa, entonces se congelan las cuentas, se pueden anotar preventivamente, eso es de carácter real, ¿no? ¿Y si trabajasen juntos? El alejamiento o el cambio de sección, dice, ya eso es una violencia laboral también puede ser, se puede tomar como el tema de violencia laboral también, ¿no? Porque la violencia laboral no solamente es del jefe a los subordinados, sino también de compañeros, ¿no? Y si una pareja está trabajando juntos, ya adquiere esa calidad de compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Indistintamente de que mantengan una relación sentimental o tengan una relación de convivencia. Pero se toman esas medidas. El alejamiento es lo primero, ¿no es cierto? Porque no vas a seguir una vez que le denuncias. A ver, ¿te imaginas cómo puede ser tu vida si todavía si vives con el agresor? Vives con el agresor, trabajas con el agresor, entonces estás en una posición de riesgo, ¿no? Claro. Estás en una posición de riesgo, entonces se toman esas medidas de protección. Eso es lo más importante, las garantías, por ejemplo, ¿no? De que no se va a acercar, no se va a acercar al domicilio, a ella tampoco, no le va a agredir y todo eso. Lo importante para garantizar de que el proceso, como ya conocemos, que el proceso, en realidad el proceso penal, como el tratamiento de la ley 348 es un proceso penal, es muy lento, muchas, de acuerdo, empezábamos con la entrevista con los datos estadísticos, ¿no es cierto? Exacto.
Hasta el 2014, de todas las denuncias que se han recibido, el 1% tiene sentencia, de todos los casos que se han atendido. O sea, vemos ahí, ¿no es cierto? Hay una falencia grande. Exacto. De que parecería que la cosa es hacerle cansar a la víctima para que no prosiga con el proceso. Por eso nuestra institución ha implementado este sistema que, como les comentaba, es la atención de casos derivados o conexos de un hecho de violencia. Nosotros hemos entendido de que no solamente es una parte importante, ¿no es cierto?, la sanción, la persecución, la averiguación, la persecución, la sanción al agresor, sí es importante. Pero como tenemos conocimientos también de que nuestras leyes o los funcionarios, no sé, todo el sistema judicial es muy lento en materia penal, entonces hemos visto la necesidad de garantizar que la mujer, en primer lugar, corte el ciclo de violencia que está viviendo en su hogar. ¿Y cómo lo haces? Terminando la relación, ¿no? Rompiendo el vínculo, eso significa el divorcio. Entonces nosotros como institución, una persona que quiera el servicio para que nosotros sigamos el proceso de divorcio, también lo hacemos. Pero lo más importante, nos abre la posibilidad para que nosotros precautelemos a los niños, ¿no es cierto? Y aseguremos que estos niños puedan vivir, desarrollarse cumpliendo con todos los derechos que les asignan a los niños, ¿no es cierto? Uno de esos derechos es la asignación de la asistencia familiar. Entonces, si hay una persona que producto de un hecho de violencia viene a nosotros y nos dice, y no son casados, por ejemplo, o no quieren divorciarse, no importa, pero quieren la asistencia familiar, nosotros también les ayudamos en ese aspecto. Entonces hay un englobe total de ayuda para la mujer, porque también de manera jurídica es importante, como usted señala, que sí rompan el ciclo y ya, pero también hay otra parte de que cómo se va a poner en pie la mujer, cómo, si es que tiene hijos, cómo va a trabajar, qué va a hacer, el apoyo emocional también. Entonces es una ayuda que engloba todo eso también el centro del CDC, ¿no? Sí, solamente ahí nos faltaría en el tema de la dependencia económica, ¿no es cierto? Que no hemos alcanzado todavía a eso. Nosotros no podemos brindarle, asegurarle una fuente laboral que le permita su subsistencia, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo único que no contamos. Sin embargo, en el tema de la prevención, del empoderamiento en el ámbito psicológico, emocional, eso sí. Pero con la asistencia familiar ya se precautela también. Eso para los hijos, ¿no? O sea, la asistencia familiar es precautelando, digamos, como la norma indica, en favor de los niños, cuidando, velando el interés superior que son los niños. La asistencia familiar es para los hijos, no para la ex esposa o la ex cónyuge. No, ni para ni para él. O sea, no la asistencia, a no ser que sufra de impedimentos físicos legalmente acreditados, ¿no? O tenga una enfermedad terminal y no pueda cubrir la asistencia. Y la asistencia familiar es extensible, no solamente para el cónyuge. Le pueden venir los abuelos, los tíos, hasta los yernos. Hermanos también. Hermanos. Y doctor, también la ley habla sobre las casas de acogida. ¿En qué momento existen, se han implementado? ¿En qué momento se deriva la mujer a estas casas de acogida? Sí, es importante. A un principio decíamos como una medida de protección es el alejamiento del agresor, ¿no es cierto? Sin embargo, si el entorno donde está viviendo, digamos, es una casa del agresor, ¿no? O sea, ¿cómo van por más que salga el agresor, o sea, la familia igual va a seguir ejerciendo la misma violencia psicológica hacia la víctima? Entonces, no podemos permitir que la mujer siga viviendo en ese entorno de violencia, que se ejercita no solamente por su cónyuge, sino también por su entorno familiar, o sea, del agresor, en este caso, ¿no es cierto? Para esos casos es que si la víctima no cuenta con familiares, porque también uno puede acudir ante los familiares para resguardar su seguridad, ¿no es cierto? Si no cuenta, entonces se les envía a las casas de acogida. ¿Que son gratuitas? Son gratuitas. La norma indica que son temporales, son temporales. ¿Por cuánto tiempo? La norma indica 3 meses, pero dependiendo la condición, el caso en particular, si es una persona que, como vemos, ¿no es cierto?, es una persona que muchas veces ni sabe leer, no sabe escribir, nunca ha trabajado, no sabe valerse por sí misma, siempre ha dependido económicamente de su cónyuge, entonces se le puede hacer ampliar. Ahí, entonces, pero como mínimo son 3 meses. La norma indica 3 meses. Ah, ya. Y doctor, bueno, también sabemos que las normas son muy heteronormadas y habla como que agresor varón y víctima mujer.
Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en casos de violencia laboral, la agresora también es una mujer porque es una jefa, la mujer, y agrede a su subordinada, que es mujer también? O en casos de parejas del mismo sexo de mujeres lesbianas, ¿no? O mujeres transexuales, ¿aplicaría la norma? Ese es un debate y una discusión que se ha abierto, ¿no es cierto? Aquí en la ley, en el título, dice Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? O sea, y como van a ver ustedes, dice la mujer, se repite mucho la palabra mujer, ¿no es cierto? Contra la mujer, todo es contra la mujer, ¿no? Por eso es que se aplica. Sin embargo, en el ámbito de aplicación, en el artículo 4 dice que es importante y dice que sí, indistintamente, dice, ¿no? Que esta ley aplica o se aplica a todas las personas indistintamente de su género. O sea, mujeres trans también pueden beneficiarse de la... Esa es la interpretación que podrían darles, ¿no es cierto? Y como que se ha dado. O sea, hay casos en las que se han rechazado por algunos fiscales y hay otras que se han permitido y han proseguido con la denuncia. Y también de parte de las mujeres agresoras. O sea, se les ha iniciado bajo esta ley a mujeres que han agredido a sus esposos. O sea, solo está en base a la interpretación. Yo, en mi experiencia, no podría decirles ahorita en lo particular si me han admitido o me han rechazado, ¿no es cierto? No he tenido el conocimiento de uno de estos hechos, pero aplicando ese artículo, en cuanto a la aplicación, podría entenderse, y como lo han entendido muchos también, que aplica a tanto hombre, mujer y identidad de género. Claro, y como además dice la normativa, las reglas de interpretación con enfoque de género, que sacó también, ¿no? la CIDH, que se tiene que interpretar de manera amplia y más favorable hacia las víctimas. Sí. Sí, efectivamente. Entonces no estarían excluidas, ¿no? Pero obviamente, como volvemos al principio, ¿no es cierto? También falta la información a los mismos operadores de justicia quienes desconocen este factor, o sea, la perspectiva de género, justo lo que hablábamos. Sí. Entonces va a ser, o van a interpretar la norma, no sé, sin ampliar, digamos, ¿no es cierto?, a los que se van a beneficiar con esta ley. Ya, doctor, y ahora ya entrando a lo de la ley 348, ¿qué falencias o usted qué cree que se debería implementar en este tiempo para que pueda ser, tal vez, dar una mejor educación a toda la gente, ¿no? Justo discutíamos eso porque es bien complicado, ¿no? Es bien complicado. Al principio decía que es un avance, las normas siempre van a ser, ¿no es cierto? Todas las normas que están en beneficio de las personas, de la sociedad, especialmente de los sectores más vulnerables. Exacto. Siempre es importante. Pero ahora, en cuanto a las falencias, en realidad es el del procedimiento, ¿no? O sea, en realidad es de la justicia, ¿no? La falencia es de la justicia, no es necesariamente de la ley. La ley, todas las leyes en realidad tienen un espíritu, o sea, siempre para mejorar, ¿no? No lo haces, no creas una ley, no promulgas una ley para perjudicar a nadie. Exacto. ¿No? Más bien es para otorgarles de mayor derechos a las personas que históricamente, como es el caso de las mujeres, han sido reprimidas, nunca han sido tomadas en cuenta y todo lo demás, ¿no? De todo eso que conocemos ya. Entonces, y esto se refleja también en el Poder Judicial, ¿no? En todo el Poder Judicial, la corrupción, la sobrecarga de los procesos, ¿no? O sea, hay esos factores, pero que tiene que ver más con lo procedimental, o sea, eso está en todo el... O sea, es una falencia del sistema más, del sistema, más que una situación de querer perjudicar a las mujeres. En realidad es el origen, ¿no? Porque es el punto central de la justicia, entonces el origen es el que que no permite que avance la ley o no se pueda ver en su magnitud la defensa en realidad. Y los operadores nos van a decir, obviamente es por la carga, no tenemos mucho personal, y los policías nos van a decir, no tengo material, no tengo recursos para implementar, no hay infraestructura, no hay personal, o sea, todo es una cadena. Bueno, doctor, muy interesante, se nos acabó el tiempo. En otra oportunidad podemos profundizar varios aspectos que han quedado al aire. Es un tema muy interesante y muy profundo, ¿no? Queda para hablar bastante. Le agradecemos mucho su presencia, doctor. Y
Y muchas gracias, doctor, por estar aquí. Es un tema que a todos nos importa, es un tema que aún vivimos en nuestra misma sociedad, que poco a poco estamos erradicando la violencia en la mujer y es necesario también, entonces, una llamada de atención directamente al sistema jurídico, ¿no? Para que avance también esto, porque de nada sirve que haya una ley si no hay una sentencia final. Correcta, Exacto, ¿no? no hay una aplicación correcta. Sí, de mi parte, agradecerles a ambos por la invitación y como institución, como representante de la institución a la que represento, valga la redundancia, estamos dispuestos a compartir las experiencias especialmente que tenemos nosotros como centro de atención a víctimas de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos al siguiente programa. El tema del día de hoy fue violencia contra la mujer. Permiso, gracias.